Buenos días, profesora. Mi nombre es Ali Sarmiento y voy a hablar sobre los amplificadores operacionales. Estos se pueden conectar según dos circuitos de amplificadores básicos, los cuales son inversora y no inversora. Casi todos los demás circuitos con amplificadores operacionales están basados de alguna forma en estas dos configuraciones básicas. Amplificadores inversores. Se llama así este montaje porque la señal de salida es inversa a la de la entrada en polaridad, aunque puede ser mayor, igual o menor, dependiendo de esta ganancia que le debemos al amplificador en lazo cerrado. Amplificador no inversor. Este circuito es muy parecido al inversor. La diferencia es que la señal se introduce por el terminal no inversor, lo cual va a significar que la señal de salida estará en fase con la señal de entrada y amplificada. El análisis matemático será igual que en el montaje inversor. Muchas gracias. Buenas, me llamo Marco Borelli y les voy a hablar sobre el amplificador operacional ideal. Es un circuito integrado que contiene varias etapas de transistores interconectados de manera que el conjunto pueda amplificar señales. Llamado amplificador, además permite operar con señales operacionales, llamadas operacionales, perdón. El integrado consiste de 8 patas, donde la primera y la quinta son la entrada de corriente, la primera siendo el polo negativo y la quinta el polo positivo. La octava es compensación. La segunda es entrada inversora, la tercera entrada no inversora, la sexta es salida, la cuarta y la séptima son alimentaciones necesarias para polarizar los transistores en región activa. La cuarta es la entrada entrada negativa de la polarización de los transistores. La séptima es la entrada positiva de la polarización de los sectores. También podemos decir que un amplificador operacional, a menudo también lo podemos llamar op-amp por sus siglas en inglés, Operational Amplifier, es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado a corriente continua que contiene dos entradas y una salida. En esta configuración, la salida del dispositivo es generalmente de cientos de miles de veces mayor que la diferencia potencial entre sus algunos parámetros para los amplificadores operacionales son: la impedancia de entrada es la resistencia entre las entradas del amplificador. La impedancia de salida es la resistencia que se observa a la salida del amplificador. Ganancias en lazo abierto indica la ganancia de tensión en ausencia de realimentación. Se puede expresar en unidades naturales o logarítmicas. Sus valores habituales son de 100.000 a 1.000.000 de voltios. Algunos fabricantes dominan este parámetro Large Signal Differential Voltage Amplification, amplificación de voltaje diferencial para gran señal. Tiene también una tensión en modo común, que es el valor promedio de tensión amplificado a ambas entradas del amplificador operacional. Las características del amplificador operacional pueden ser de dos tipos, que son amplificador operacional ideal y amplificador operacional real. Del amplificador operacional ideal, algunas características son que tiene infinitas ganancias en lazos abiertos, infinita resistencia en entrada, corriente en entrada cero, voltaje de equilibrio de entrada cero, infinito rango de voltaje disponible en la salida, infinito ancho de banda con desplazamiento de fase cero, rapidez de variación de voltaje infinita, resistencia en la salida, ruido cero, infinito rechazo de modo común, infinito factor de rechazo a fuentes de alimentación. La característica del amplificador operacional real es que el amplificador
real difiere del ideal en varios aspectos. Por ejemplo, la ganancia en lazo abierto para corriente continua desde 100.000 hasta más de 1.000.000. Resistencia de manera infinita de 0.3 desde 0.3 macro ohms en adelante. Resistencia de salida no cero, corriente de entrada no cero, generalmente de 10 NA en circuitos de tecnología bipolar. Voltaje de desequilibrio de entrada no cero en ciertos dispositivos es de más o menos 15 microvoltios. Rechazo de modo común no infinito, aunque grande en algunos casos, de 80 a 95 decibeles. Rechazo a fuente de alimentación no infinito, características afectadas por la temperatura de operación derivada de las características debido al envejecimiento del dispositivo. Ancho de banda finito, limitado a propósito por el diseño o por características de los materiales. Presencia de ruido térmico, presencia de efectos capacitivos en la entrada por la cercanía de los terminales entre sí, corriente de salida limitada y potencia disipada limitada. Hola, buenas, mi nombre es Joel Barrio y bueno, yo en esta parte le voy a conversar un poco sobre lo que son las aplicaciones de un amplificador operacional lineal. La primera de estas aplicaciones es un sumador inversor. El sumador inversor es una aplicación práctica de la característica de tierra virtual en el nodo de suma, en la entrada de corriente negativa del amplificador inversor. Este es de los circuitos que probablemente sean más utilizados, el amplificador sumador. En el sumador inversor, la suma algebraica de las tensiones de cada entrada multiplicada por el factor de ganancia constante se obtiene en la salida. Otra de las aplicaciones es restador inversor. Este tipo de configuración tiene una resistencia de entrada baja en comparación con otro tipo de restadores como el amplificador de instrumentación. La siguiente aplicación es el seguidor de tensión de voltaje. Es aquel circuito que proporciona a la salida la misma tensión que la entrada. Presenta la ventaja de que la impedancia de entrada es elevada, la salida prácticamente nula, y es útil como un buffer para eliminar efectos de carga para adaptar impedancias.